Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Bueno, estamos con Vicky, ella es abogada, diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta. Victoria, qué lindo verte. No nos vimos la semana pasada. No nos vimos la semana pasada, exacto, pero bueno, nos vemos esta. Venimos con mucho trabajo, estamos trabajando mucho en el Parla Sur, organizando distintos espacios de debate, de espacios de encuentro y también de acción. Recién justo hablábamos del encuentro que tuvimos la semana pasada en el Instituto Patria para charlar un poco con los trabajadores, las trabajadoras de prensa, los reporteros gráficos, bueno, distintos compañeros y compañeras que vienen sufriendo la represión de distintas formas. Y me pareció muy interesante poder escuchar, porque creo que es lo que nos hace falta para saber por qué camino seguir, ¿no? Cómo empezar a organizarnos para defendernos de este avance que está teniendo, de este avance, ¿no?, que está teniendo la derecha neofascista realmente, que a veces hasta nos sorprende, ¿no? Y lo digo de muchas maneras. Viste que como que Milei ha roto una barrera que es la capacidad de sorpresa. Es decir, pero todos los días igual te sorprende. Y ya la última sorpresa, que Rosa no, que es absolutamente intolerable y es de alguien indigno, es meterse con un pibito de 11 años. Sí. La verdad, me parece que eso es ampliamente repudiado por toda la sociedad. Recién estaba viendo a María Eugenia Vidal posteando una foto con Jan, porque creo que también eso separa un poco las calidades de las personas, quienes se pueden meter con chicos, con nuestros pibes, y quienes no reparan en ningún tipo de crueldad para generar odio, ¿no? Sí, igual, Vicky, hablamos un montón de veces del tema de los subsidios para las personas que están en tratamientos por enfermedades crónicas o las personas con alguna discapacidad. Eso el gobierno lo destruyó, todo es una red, un tejido que está absolutamente dañado, y me parece que lo que sucedió la semana pasada es que como que cristalizaron todas esas cosas en personas, ¿no? Como que pudimos Salió ver un pibe de 11 años a decirlo y eso le jodió a Milei y a sus seguidores. Pero también eso, que fue un grave error de parte del presidente y de parte de Españolo. Claro. También sirvió como para que mucha gente despierte, ¿no? Y reaccione frente... Lo mismo con el Garrahan, amigo. Ojalá. Sí, porque cuando se corporiza el malestar y se individualiza, y vos ves a un jubilado que está gaseado y que está lastimado, un fotógrafo al que le reventaron la cabeza con una posta de un fuego de, ¿cómo es esto? De lacrimógeno. Una granada. O un pibito que es agredido directamente por el presidente de la Nación. Bueno, ahí la sociedad empieza a decir, bueno, esto tiene nombre, tiene apellido, tiene cara, si no, va como con todo, ¿no? Como pasando con una cinta en los quilombos, y nadie se detiene a pensar en que detrás de cada una de estas cosas hay seres humanos. Yo decía que no hacía falta que Jan salga a decir que estaban recortando el área de salud y de discapacidad, porque las personas que tienen problemas de salud o tienen algún familiar con discapacidad lo viven todos los días. Totalmente. El problema es que los que no la tienen y creen que las cosas pasan por los costados. Hasta que en algún momento te toca, porque en algún momento te va a tocar que la motosierra te va a llegar, claro, salvo que seas accionista de Techin o que tengas algún pozo de petróleo en Vaca Muerta. Si no pasa eso, o mucha soja en algún lugar, si no pasa eso, la motosierra te va a llegar. Entonces, me parece que todo eso ha generado que las condiciones necesarias para que mañana a las 4 de la tarde seamos muchos en el Congreso y muchas en el Congreso
no solamente por los jubilados, por las jubiladas, por las personas con discapacidad, por las personas que tienen algún tipo de afección en la salud y que necesitan asistencia del Estado, también por cada una de nosotras, por las mujeres a las cuales les va a impedir llegar a la jubilación, porque habiendo derogado las moratorias, las mujeres no nos vamos a poder jubilar, por las mujeres que 10 de cada, las mujeres que están en condiciones de recibir cuota alimentaria, de cada 10 mujeres, 7 no la reciben, por 2 cosas. Eso tiene que ver con el machismo de los hombres y que no se hacen cargo de los hijos, pero también tiene que ver con un gobierno que no está mirando esto con un problema y con la crisis económica que cuando existe a las mujeres siempre nos toca un poco más. Y por las mujeres también que somos víctimas de violencia diariamente, ¿no? Digo, con el desmantelamiento de los andamiajes que se habían armado para evitar que seamos víctimas de violencia, andamiajes que ni siquiera alcanzaban, porque de hecho seguían matando a una mujer cada 24 horas, hoy sin eso estamos mucho más desprotegidas, ¿no? Uh-huh. Sin un Ministerio de las Mujeres, sin la línea 144 contra la violencia, y con un gobierno que además nos ataca todos los días. Simbólicamente porque siempre atacan obviamente a los periodistas, a todos, pero más si sos mujer, uh-huh. A los músicos, a los representantes de la cultura, bueno, a todos, pero más si sos mujer, y ahora también vimos que a los chicos. Entonces me parece que esto es muy sintomático de una política de la crueldad y de una cultura que no tiene límites. Y nosotros tenemos que poner un límite. Uh-huh. Pero ese límite lo tenemos que poner con algo que la política parecía haber perdido y creo que tenemos que recuperar, que es la empatía. Tenemos que ser más empáticos con lo que está sufriendo, y esto es para los dirigentes y las dirigentes de la política. Y empáticos y empáticas significa también discutir lo que hay que discutir independientemente de si vienen las elecciones o no. Y acá me voy a meter en la discusión de hace un rato, porque yo creo en la unidad. Creo que la unidad es necesaria, pero también creo en la unidad con contenido, ¿no? La unidad para ganar el gobierno por ganarlo hizo que estemos donde estamos también, porque no ganó Milei, perdimos nosotros, y perdimos nosotros porque no teníamos un programa. Voy a parecer retrosca diciendo esto, pero sin un programa de gobierno es como salir con el barco a navegar sin un mapa de navegación. Entonces el timón va a ir para cualquier lado, y yo la verdad confío en la persona que hoy está manejando este timón, porque ha mostrado que es la dirigente de la región más importante y que sabe dónde llevar el barco. Entonces, para saber dónde llevar el barco, entre otras cosas, hay que saber cómo discutir. ¿Queremos salud para todos y todas? Bueno, ¿qué salud queremos? ¿Queremos hospitales públicos donde vos tengas que ir a hacer cola a las 4 de la mañana? No, queremos hospitales públicos donde ir a atenderse también sea un derecho y que tu acceso a la salud esté garantizado independientemente del problema de salud que tengas. Uh-huh. Y no que sea un privilegio que te atiendan bien en una prepaga carísima. Queremos escuelas públicas donde la gente elija ir a la escuela pública, que sigamos eligiendo ir a la escuela pública, y sin embargo eso hoy no pasa. Hoy hay pocos dirigentes políticos, por ejemplo, que mandan a sus hijos a la escuela pública, y cuando yo elijo mandar a mi hija a la escuela pública, te das cuenta de los problemas que tiene. Entonces, tenemos que discutir la escuela pública, tenemos que discutir la salud pública, porque defenderla no es defenderla críticamente, sino que es defender un Estado que además de presente sea eficiente. Uh-huh. Sí, sí, sin duda. Ayer, ya que estamos, podemos abrir un poquito con respecto a las otras cosas que ha dejado la participación de Cristina. Ella está siempre muy abocada, ¿no?, a explicar y a volver a comentar todas las cosas que se lograron durante las 3 gestiones del kirchnerismo, ¿no? Y que la gran parte de la sociedad argentina que está votando ahora vivió ese momento. A mí me parece, ¿no?, que desde el punto de vista comunicacional es imprescindible que eso se diga en futuro. O sea, se entiende lo que digo, o sea, que Cristina puede decirle a la gente: nosotros vamos a volver para generar fuentes de trabajo,
para que los hospitales funcionen, para que la escuela pública funcione. Porque sin duda todo eso ya lo vivimos. El problema es si se puede, con esta Argentina hundida y endeudada, pensar un proyecto de país como el que tuvimos desde el 2003 hasta el 2015, ¿verdad? Bueno, en el 2003 también estábamos hundidos y endeudados, y en crisis económica, y lo logramos. Cristina y salimos. Dijo que depende. Una salida, el default no es una salida, lo dijo. Depende hacia dónde vamos y quién dirige. Igual lo que vos decís, yo coincido. Claro. Pero ¿sabes por qué coincido? Por esto. Y es muy gráfico lo que voy a decir. Si a mí alguien me viene a proponer matrimonio, una expareja, sí, por lo que fui hace 20 años, claro, no me voy a casar, chicos. No vengan con esa propuesta porque no me... Claro. Yo quiero que vengan y me propongan matrimonio para el futuro, por lo que voy a hacer en el futuro, por lo que vos vas a hacer también, en el futuro, ¿no? Claro, por lo que soy ahora. Entonces, sí, por eso digo, desde ahora... Y entendiendo que es la mejor persona porque lo hemos logrado. Totalmente. Porque se pudo hacer una Argentina mejor que la que vivíamos en el 99, se pudo hacer. Uh-huh. Se pudo hacer una Argentina mejor que la del 2002, la de Maxi Darío, los piquetes, el Puente Pueyrredón, la represión, el hambre y la devaluación. Es una cosa. La muerte, 39 muertos. ¿No? Se pudo hacer. Sí. Se pudo hacer eso con un hombre que no había ganado las elecciones, que tenía más desocupados que votos. Claro, ella lo dijo ayer, él la vio, ¿no? Él la vio. Ahora le dijo, bueno, que ahora no, esperemos al 2007. Necesitamos verla ahora. Entonces, así es. Para el futuro. Así ¿no? es. Eso es lo que eso me parece que es importante. Coincido plenamente con lo que están viendo. Lo vi en diferido, digamos, lo de Cristina, porque nosotros salimos a las 8 de acá, justo nos agarró en viaje, pero no, digamos, seguimos pensando lo mismo. O sea, coincido plenamente con lo que decía Cristina. Hay que lograr representar otra vez. Hay que enamorar. No enamorar, dijo. No, pero representar, que, sí, que la gente sienta que estás representando sus intereses, uh-huh, y que vas a ser capaz de defenderle y darle una mejor calidad de vida. Porque esa es la razón por la que la gente no va a votar, no siente representación. Lo que dijo la propia Cristina unos días antes. Y que sería bueno que lo escucharan muchos compañeros, muchos dirigentes, muchos militantes y muchos diputados, que dan por hecho que es casi un hecho que va a devenir solo, de que en 2027 va a haber un gobierno peronista. Y no es así. No es así. O sea, que abandonen a Milei no quiere decir que automáticamente vuelvan a votar o a sentirse representados por la forma política que se dé el peronismo. Entonces hay que tenerlo claro, porque si uno traza sus estrategias políticas y electorales pensando que la elección del año 2027 está ganada sí o sí por la propia incapacidad de sostenimiento de este modelo, y estamos partiendo de una premisa falsa, me parece a mí. De todos modos, el tema de la comunicación, Luis, a nosotros nos gusta, ¿sí? Y ayer Cristina lo mencionó varias veces, ¿no? Cómo los medios desde antes del 2015 hasta ahora fueron parte de lawfare, son los medios hegemónicos, ¿no? Los medios concentrados, con Clarín y La Nación a la cabeza, articulando, ¿no? Con los que hoy están en el poder, con el gobierno de Macri antes y con el gobierno de Javier Milei. Tienen su propia agenda, ¿no? En determinado momento ellos tienen su propia agenda, y en este momento, no lo hablamos hasta ahora, pero en este momento, por ejemplo, Clarín y La Nación están presionando a la Corte para que saque rápidamente la condena por la causa Cristina. Vialidad. Mientras que la parte política, digamos, que siempre con la que ellos siempre han coincidido, está más dubitativo. Es difícil, porque si antes era una figura metafórica la proscripción de Cristina, bueno, ahora que ella ya anunció que va a ser candidata, si sale la condena ahora,
la figura de la proscripción es lo más claro que se te aparece. Pero hay una puja, sobre todo de ese sector, por la proscripción de Cristina. Y el tema, bueno, el tema de con la comunicación todo eso hay que estudiarlo, hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas en la justicia, hay que hacer muchas cosas en la comunicación, y muchas cosas no santas, hay que regular. Yo creo lo que pasó ahora en México, que eligieron a la Corte Suprema y algunas otras cortes, otros tribunales. Yo creo que eso es un ejemplo. Y porque de repente, ante la ineficacia de la oposición política, el Poder Judicial había empezado a funcionar como la oposición política real, en concordancia con la embajada norteamericana, que se oponía a todas las medidas de López Obrador. Y en el tema de la comunicación, bueno, hay que empezar a regular el tema de las redes. No puede ser que haya un nido de ratas en la casa de gobierno, agrediendo al chiquito. Vos decías que Milei empezó a tuitear contra el chiquito Ian Moche. Las cosas que le hicieron, o sea, que le decían en las redes, la banda de forajidos esos que tienen bueno, todo eso hay que regularlo. Ahora, quiero hacerles una consulta, volviendo al tema de la comunicación, porque claramente yo coincido con lo que vos decías, hay dos visiones distintas, la de Clarín y La Nación, que quieren apurar la proscripción de Cristina, y la de La Libertad Avanza, que no. ¿En qué ven esto? ¿Qué Clarín y La Nación creen que si Cristina es candidata les gana, y ellos están con el pensamiento, por ejemplo, que hizo público Santiago Caputo, la elección más fácil que podíamos tener por delante es que Cristina sea candidata? Es decir, el envalentonamiento que tiene Milei y sus secuaces creen que le pueden ganar a Cristina, y entonces no la quieren proscripta, y Clarín y La Nación dicen, ojo boludo que te gana, proscribila ya. Mirá, bueno, también está Macri ahí operando, ¿no? En algún sentido, Cristina es a Clarín lo que Macri era para Milei. No la pueden dejar herida, porque le tienen miedo. O sea, van a tratar de realmente, no les importa el tema electoral, o sea, ellos están especulando con otras cosas. Ahí, Igual fue impresionante ayer cuando Cristina contesta muy brevemente y dice, sí, ya lo dije, me quieren presa o muerta. Y ahí no hubo como un stop, ¿no? Como, bueno, paremos y hablemos de esto, ¿no? En la entrevista, porque es gravísimo que tengamos una dirigente como Cristina, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, que le rompieron el despacho, ¿se acuerdan? Que le gatillaron 2 veces en la cabeza, milagrosamente la bala no salió. Una causa que no avanza, que tiene un montón de agujeros negros, que no se abrieron teléfonos, que se perdió un teléfono que tenía que estar clave. Absolutamente, bueno, muchas irregularidades, y estamos discutiendo la causabilidad. Y no estamos discutiendo en la Argentina, como pueblo, como sociedad, el intento de magnicidio contra Cristina. Entonces, ¿cómo puede ser que no podamos poner todos como pueblo, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra de Cristina, todas las cosas en la balanza? Todas las cosas en la balanza. Está tan sesgada la opinión pública que últimamente hasta se hace imposible dialogar. Es más difícil ahora entablar un diálogo y hablar de política y debatir de política en algunos espacios que hace un tiempo atrás. Era como que al final del gobierno de Alberto, ¿se acuerdan? Incluso para la campaña se pensaba que la grieta era algo que ya no garpaba. ¿Sí? Y bueno, justamente lo que hace pie Milei es en eso. Es en la grieta. Con un agravante en el tema del magnicidio, que a veces también como que lo dejamos pasar, y lo agrava de una manera tremenda. Hay sospechas de que la autoría intelectual con elementos claros está, digamos, rozando a uno de los principales asesores de la ministra de Seguridad,
y hay sospechas bien fundadas de que el financiamiento de ese atentado fue hecho por personas cercanas, familiares del actual ministro de Economía. Sí. Entonces es mucho más grave. Y no se investiga. Es mucho más grave. Bueno, es que fuimos ampliando la ventana de Siegel. La ventana esta de tolerancia, nosotros la fuimos ampliando cada vez más. Claro. Creyéndonos que la democracia es un regalo divino y que una vez que ya la conseguiste lo vas a tener siempre. Y esto no es así. Por eso yo dije, hay dos conceptos que creo que tenemos que discutir. Hay uno que de hecho lo introdujo Milei ahora por una de las denuncias que le hace a alguno de los periodistas, ya no recuerdo con tantas denuncias que hace, cuál lo denuncia por antisemita, porque dice que banaliza el holocausto por compararlo este gobierno con algunos hechos del gobierno de la social, de los nazis. Y a mí me parece que en eso hay dos cosas que hay que tener claras. Primero, se banaliza el holocausto cuando no se lo nombra, porque al holocausto se llega de una forma, de alguna forma se llega al holocausto. No es que no pasa espontáneamente en la sociedad, no es un hecho aleatorio, no es algo que pasó en forma espontánea que nunca más va a ocurrir, no es algo que ocurrió ahí que no ocurrió nunca antes en la historia, ni nunca va a ocurrir. O sea, es algo que pasó muy grave, donde masacraron a 6 millones de judíos, a homosexuales, a comunistas, a socialistas, a gitanos, a personas con discapacidad, y todo eso se dio por determinadas condiciones previas. Bueno, esas condiciones previas tienen que ver con los discursos de odio, con la violencia, con la crisis económica en la cual estaba sumida la sociedad alemana, y tiene que ver también con que esa crisis económica amplió lo que se llama la ventana de tolerancia. Entonces se empezaron a tolerar cosas que tal vez la sociedad antes no lo había tolerado. Y nosotros nos creímos en un momento que la democracia era un regalo que conquistamos y que nadie más nos iba a quitar. Y los derechos son como un edificio de 10 pisos. Vos te subís al ascensor. Si el ascensor se para a la mitad, no es que te vas a quedar en la mitad, vas a bajar. Porque el ascensor no va a quedar volando en el medio de la nada, flotando. Baja. Entonces, si nosotros no empezamos a cerrarle la ventana de la tolerancia a la intolerancia nos va a terminar de destruir la democracia. Bueno, esperemos que podamos frenar, ¿no? Antes de que el avión se caiga, digo, el ascensor. Sí, se venga abajo. Se venga abajo. 19:33, gracias, Vicky. Gracias. Enseguida regresamos.